Señor secretario, cuenta. Ya. Gracias, señora presidenta. La cuenta de los documentos que han ingresado a la Secretaría de estas Comisiones Unidas. En primer lugar, se han recibido en esta Secretaría las siguientes comunicaciones. Un oficio de la Excelentísima Corte Suprema, mediante el cual remite un informe relativo al proyecto de ley sobre derecho de las mujeres a una vida libre de violencia. Después la Secretaría hará una síntesis de este documento. Sí. Asimismo, un correo electrónico del señor Karime Parodi, quien se encuentra haciendo una investigación doctoral en la Universidad de California sobre la perspectiva de género del Poder Judicial chileno, solicitando poder asistir presencialmente a las sesiones en que se discuta la Ley Orgánica de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género. Esos son los documentos, Presidenta. Esto es un investigador que está haciendo su tesis doctoral en materias vinculadas con lo que estamos viendo acá, y él está pidiendo para la resolución de ustedes si puede ingresar presencialmente. Yo puedo reunir más antecedentes e informarles si quieren antes de tomar una decisión, si les parece. Sí, nos parece adecuado, secretario, saber quién es. Pero está solicitando como venir a escuchar la discusión. Pero el público puede venir. Sí, no, pero que sepamos quién es primero. Hay que ser. No, para saber, solo para saber. A lo mejor quiere conectarse. O a lo mejor está acá. El secretario lo va a averiguar. Sí, puede que esté acá, va a coordinarlo el secretario. Gracias, secretario. Presidenta, parlamentarios, si les parece, hago una breve síntesis del oficio. Señora presidenta, señores y señores parlamentarios, se ha recibido en la Secretaría de la Comisión el oficio número 224-2022 de la Excelentísima Corte Suprema, mediante el cual emite un informe acerca del proyecto de ley que es materia de esta sesión. Junto con los antecedentes relativos a la tramitación de esta iniciativa, el oficio destaca que este proyecto incorpora a nuestra legislación los aspectos sustantivos de la Convención Interamericana para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer y que además incluye normas penales, civiles y administrativas con ese objeto. Igualmente, hace presente que este proyecto impone deberes a los distintos órganos del Estado, incluido el Poder Judicial. En este sentido, explica que crea la Comisión de Articulación Interinstitucional para el abordaje de la violencia de género, integrada por el Poder Judicial, y un sistema integrado de información sobre violencia de género que impone a este poder del Estado el deber de proporcionar información para su funcionamiento. No obstante lo anterior, puntualiza que el último informe financiero emitido por la Dirección de Presupuestos en relación con esta iniciativa no asigna recursos al Poder Judicial para realizar las tareas que se le encargan. En este marco general, recuerda las recomendaciones formuladas por el Comité para la Eliminación de todas las formas de discriminación en contra de las mujeres y la política de igualdad de género y no discriminación aprobadas por el Pleno de la Corte Suprema en febrero del año 2018. Luego, alude a una serie de disposiciones e indicaciones que están en la línea de lo mencionado precedentemente. En particular, hace comentarios sobre la ampliación de las figuras de violencia de género y las formas que éstas podrían alcanzar. A continuación, señala que hay varias disposiciones contenidas en el título segundo que son especialmente relevantes para el Poder Judicial. El título segundo se refiere a la prevención de la violencia de género y de la atención y protección de víctimas, porque lo involucra a este poder de manera directa. Entre dichas disposiciones analiza en detalle los artículos 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 32, 35, 36, 37, 40, 41, 42, 43, 46 y 47, proponiendo enmiendas o haciendo sugerencias específicas sobre estos preceptos. En la misma línea hace observaciones a otros cuerpos legales que modifica esta iniciativa. En primer lugar, a la Ley 20.066, Ley de Violencia Intrafamiliar, en lo relativo a las atribuciones del juez de familia, a la suspensión condicional del procedimiento y las sanciones aplicables por incumplimiento de las medidas determinadas por el tribunal. En segundo lugar, también formula comentarios y sugerencias a las modificaciones que se propone hacer a los artículos 21, 90, 93, 93 bis, 96 y 106 de la Ley 19.968 que crea los tribunales de familia.
Finalmente, se refiere en extenso a las indicaciones números 64, 65 y 66 del Ejecutivo, que crea el Sistema Integrado sobre Violencia de Género, destacando algunos vacíos y formula algunas sugerencias destinadas a perfeccionar estas propuestas. Por último, junto con valorar los objetivos de este proyecto, indica que persisten algunas dudas en relación a la forma en que se van a solucionar cuestiones referidas a la capacitación, acceso a la justicia, dualidad del sistema, especialmente en causas de violencia intrafamiliar, y la participación del Poder Judicial en la comisión interinstitucional que crea esta ley, entre otras. Señoras y señores parlamentarios, son 144 páginas contenidas en este oficio que se entrega en este instante para su conocimiento y estudio. Es una breve síntesis, Presidenta, de las materias que se tratan en él para que ustedes puedan iniciar el estudio de las observaciones formuladas por la excelentísima Corte Suprema, que la Secretaría observa que precisamente probablemente por las unidades de género que existen en ese poder del Estado han preparado un documento en extenso sobre esta materia. Muchas gracias, secretario. Se ofrece la palabra a los colegas sobre este punto. Senadora Luz Ebensperger. Gracias, Presidenta. A mí me gustaría, si fuera posible, quisiera solicitar que en las observaciones, en los artículos a los que la Corte Suprema ha hecho observaciones o propone enmiendas, no los viéramos hoy día para tratar de leer el informe como corresponde y ver si podemos acoger esas enmiendas o observaciones realizadas por la Corte Suprema. Eso, Presidenta, gracias. Si le parece a la comisión, ¿así se acuerda? Gracias. Señor secretario, podemos entonces pasar a ver los otros artículos y las indicaciones. Bien, No sé si el Ejecutivo Presidenta. quiere decir algo. Senadora Camila. Gracias, Presidenta, por su intermedio. Quisiera destacar que en la revisión que pudimos hacer del informe de la Corte, valora positivamente las incorporaciones que se hicieron, principalmente en materia de definiciones y en materia de medidas cautelares. Ve como positivo haber incorporado a los niños, niñas y adolescentes como víctimas de violencia de género, que son precisamente de los primeros artículos que tenemos que revisar. Y que, sin lugar a dudas, por parte del Ejecutivo estamos disponibles para efectos de que en las conversaciones que tenemos con sus asesores podamos revisar con mayor detalle las sugerencias que hace el Pleno de la Corte a fin de poder incorporarlos en esta discusión. Perfecto. Senadora Pascual. Gracias, Presidenta. No, yo solo quería agregar que, entendiendo y compartiendo el fondo de la propuesta de la senadora Ebensperger, a mí también me gustaría poder estudiar con mayor profundidad el informe de la Corte. Si no podemos avanzar hoy día por temas que están indicados acá, o sea, digo para no posponer toda la discusión, porque si, por ejemplo, hay alguna observación o un comentario, sea positivo del artículo 1 y hay que remitirse, por ejemplo, no indicó nada y recién partimos en el artículo 5, por decir algo, a mí por lo menos me queda como cojo no partir desde el principio. Entonces preferiría que tomáramos la decisión en ese ámbito y si el secretario nos pudiera aclarar sobre qué artículo o volver a recordar sobre qué artículos manifestó opinión que debiera ser atendible revisar y cuáles pudieran ser más inocuos para que tomemos esa decisión con ese elemento, porque yo comparto la propuesta de la senadora Ebensperger, pero que no vaya a ser que esté el informe opinando desde el artículo 1 para adelante, entonces quedamos como, chuta, no tenemos mucho que avanzar hoy día, nada más que para esa salvedad, nada más. Senadora Ebensperger. Gracias, Presidente. Lo otro sería que viéramos acá el informe de la Corte Suprema yendo a ver los artículos que ella hace mención. Y para ir resolviéndolo. Yo creo que es más sano y así no retrocedemos y no sé si les parece, como lo hemos hecho en otras oportunidades y en la Comisión de Infancia en el pasado lo hicimos, si nos llegara a surgir alguna cosa que no advertimos y hemos aprobado el artículo, lo podamos abrir para que tengamos el acuerdo unánime de reabrirlo cuando efectivamente hay un tema que no advertimos en el informe y se pueda revisar y volver a sancionar. Y eso nos permite...
que partamos discutiendo, si se nos llega a pasar alguna cosa, tengamos el acuerdo hoy día de que hay unanimidad para reabrirlo y analizarlo. ¿Les parece? Es más sano. Gracias. Cuando estamos con Álvaro, no sé por qué, me ilumino. Me pongo más inteligente. Ya, secretario. Gracias, presidenta. Bueno, como corresponde, tenemos que empezar a analizar el articulado del proyecto a partir de las indicaciones número 1 y siguientes. A propósito de la última pregunta que se formulaba en relación a las observaciones de la Corte Suprema, hago presente que en la página 12 del documento de la Corte Suprema aparecen unas observaciones o comentarios respecto del artículo 2, ¿ya? Pero cuando lleguemos ahí podemos ir mirándola, ¿ah? Página 12, ¿ya? Les pido que vayamos al texto comparado. En el texto comparado de 5 columnas aparece primero la legislación vigente, el texto aprobado en general por el Senado, las modificaciones que en su oportunidad se introdujeron en la comisión especial encargada de conocer y tramitar proyectos relacionados con la mujer y la igualdad de género y las indicaciones. Vamos a trabajar con las 2 últimas columnas, porque las indicaciones están formuladas al texto de la penúltima columna. La primera indicación es de Su Excelencia el Presidente de la República para intervenir el título, la denominación del título primero de este proyecto. El título aprobado dice objeto de la ley y definiciones generales. La primera indicación de Su Excelencia el Presidente de la República para agregar antes de la expresión objeto de la voz de, quedaría así, de objeto de la ley y definiciones generales. La Secretaría pide una aclaración al Ejecutivo porque no parece como muy conducente. Sí, señor secretario, entiendo que un error de tibeo por parte de nuestros colegas de Sexpress, así que la vamos a retirar. La indicación número 1, retirada. Retirada, sí. Bueno, vamos a la indicación número 2, 3 y 4. ¿Por qué menciono esas 3 indicaciones? Porque las 3 recaen sobre el artículo primero. El artículo primero aprobado y que se está observando y formulando indicaciones, dice, esta ley reconoce que culturalmente la violencia de género contra las mujeres producto de relaciones de poder históricamente desiguales, estoy leyendo en la columna antepenúltima, entre ambos sexos, emanada de la asignación de roles diferenciados y jerarquizados entre hombres y mujeres en todos los ámbitos de la vida. Esta ley tiene por objeto prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres, sancionar a los agresores, proteger a las víctimas y reparar las violaciones de sus derechos, cualquiera sea su edad, estado civil, etnia, idioma, religión o creencia, ideología o opinión política o de otro tipo, origen nacional, social y filiación, situación socioeconómica, situación laboral, nivel educacional, de embarazo, orientación sexual, identidad y expresión de género, apariencia, condición de salud, de migrante o de refugiada, discapacidad de cualquier tipo o cualquier otra condición. Para ello, regula mecanismos de protección, acceso a la justicia y atención a quienes sean víctimas de ella, a fin de garantizarles el derecho a una vida libre de violencia, tanto en el ámbito público como privado. Respecto de este precepto, se han formulado las indicaciones números 2, 3 y 4. La indicación número 2 de Su Excelencia el Presidente de la República reemplaza este precepto por el siguiente, objeto de la ley. Esta ley establece un marco para la adopción de medidas de prevención, sanción y erradicación de la violencia de género en contra de las mujeres, sean estas niñas, adolescentes o adultas, para la garantía y protección integral y ejercicio efectivo y goce del pleno de sus derechos, en especial los reconocidos en la Constitución Política de la República, en la Convención sobre la Eliminación de toda forma de discriminación contra la mujer, en la Convención Interamericana para prevenir y sancionar y erradicar la violencia contra la mujer, en los demás tratados internacionales de derechos humanos ratificados por el Estado de Chile que se encuentran vigentes y en las leyes. Para alcanzar los objetivos señalados, la presente ley regula mecanismos de prevención, protección, atención y reparación de acceso a la justicia para quienes sean víctimas de violencia de género a fin de
garantizarles el derecho a una vida libre de violencia sin discriminación por motivos de edad, raza, etnia, nacionalidad, situación económica, idioma, ideología, opinión política, religión, creencia, sindicación, participación en organizaciones criminales o falta de ellas, maternidad, lactancia materna, amamantamiento, género, orientación sexual, identidad, expresión de género, estado civil, filiación, apariencia personal, enfermedad, discapacidad o cualquier otra. Respecto a esta norma, también se ha formulado la indicación número 3 de la honorable senadora señora Bensperger para sustituirlo por el siguiente. Leo cómo quedaría el artículo primero si se aprueba esta indicación. Objeto de esta ley. Esta ley tiene por objeto prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer, cualquiera sea su condición, a fin de garantizarle el derecho a una vida libre de violencia. Finalmente está la indicación número 4 de la honorable senadora señora Núñez y del honorable senador señor Sangüesa para reemplazarlo por el siguiente. Artículo primero. Objeto de la ley. Esta ley tiene por objeto prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer, cualquiera sea su condición, a fin de garantizar el derecho a una vida libre de violencia. Presidenta, esas son las indicaciones del artículo 3. Gracias, secretario. Senador Araya, teníamos el acuerdo de usted pasar a presidir cuando llegara. Gracias. ¿Viste? La vida. Además, con el Maule queremos trabajar juntos ahí sentados, entonces... Vamos. Bien. Y tomamos un acuerdo respecto de si hay alguna norma producto del informe de la Corte que tengamos que reabrir después porque no advertimos algo en concreto, se puede reabrir. Se ofrece la palabra senador Elizalde, doña Luz. Doña Luz y después Álvaro. Sí, presidente, gracias. Simplemente para señalar un poco el sentido de la indicación que presentamos, porque en relación a lo que venía y a la indicación del Ejecutivo, a mí no me parece que sea una buena técnica legislativa cuando uno empieza a hacer enumeraciones o listas de supermercados, porque finalmente algo se te puede quedar fuera y cuando vas a interpretar la ley puedes terminar perjudicando a las mujeres que hayan sufrido algún tipo de violencia producida por una causa que no sea de las enumeradas acá. Aparentemente uno puede decir, es súper amplio, parece que están todas, pero vuelvo a decir, es simplemente, ¿no es cierto?, un tema de técnica legislativa. No me gustan las listas de supermercado porque creo que puede conducir a error. Gracias, presidente. Pues, senador Elizalde y después la senadora Pascual. Una pregunta para el Ejecutivo. A ver, entiendo que estamos viendo la quinta columna, la tenemos que comparar con la cuarta columna. Entonces, claro, aquí hay una diferencia porque se había agregado una definición, no sé si sociológica o antropológica, respecto de el origen de la violencia contra la mujer, la violencia de género en particular, pero no muy jurídico, porque eso más bien podría ser objeto de debate, un seminario, lo importante es cuál es el objeto de la ley. Entonces me parece bien el cambio, pero mi duda es la siguiente. ¿Por qué se dice en la propuesta del Ejecutivo, esta ley establece un marco para la adopción de medidas de prevención? Y nos dice directamente, esta ley tiene por objeto prevenir, sancionar y erradicar. O sea, ¿por qué se hace referencia a un marco y no al objetivo más directo? ¿Cuál es el sentido? Me gustaría saber cuál es el fundamento de la redacción. Senadora Pascual. Sí, yo tengo opinión sobre la indicación. Lo que pasa es que lo primero que quiero recordar es que la indicación del Ejecutivo se hace sobre el texto que aprobó la Comisión de Mujer y la Igualdad de Género del Senado.
texto que a su vez también venía modificado del mensaje original presentado a fines del año 2016 y aprobado por la Cámara de Diputados. El mensaje original precisamente es acotado a lo que usted plantea, senador Elizalde, en materia de referirse de inmediato cuál es el objeto de la ley, ¿no? Y la definición cultural de cuáles son los ámbitos que se involucran, digamos, en las definiciones de violencia de género, las relaciones de asimetría, etcétera, etcétera, venían definidas en el artículo 2. Es la Comisión de Género del Senado quien hace un cambio y mueve, digamos, traslada del artículo 2 a el objeto de la ley esta definición más antropológica, sociológica, como usted la definió, digamos, ¿no? Como parte de lo que yo he podido estudiar la historia de la ley. Pero frente a eso, yo quisiera en ese sentido, resguardar el poder definir más acotadamente el objeto de la ley, pero sí quiero defender la enumeración de categorías sospechosas. ¿Por qué? Porque creo que, en primer lugar, es entendible lo que dice la senadora Ensperger. Efectivamente, cuando uno enumera categorías sospechosas o cuando enumera circunstancias, si no deja u otra condición que pudiera darse, efectivamente tendría que estar modificando la legislación cada vez que apareciera una nueva definición, ¿no? Sin embargo, acá está el resguardo de poder terminar con otra condición y, por lo tanto, de poder abrir a cualquier cambio que culturalmente, políticamente o en términos jurídicos el día de mañana se agregan a estas definiciones en términos de condiciones de discriminaciones y vulnerabilidades que tienen las mujeres. Pero, por otro lado, también la enumeración de estas categorías sospechosas es el símil absoluto de la Convención Belén do Pará, que es la Convención para erradicar toda forma de violencia contra las mujeres. Entonces, en estricto rigor, estamos enumerando algo que ya es un consenso internacional que es factible de tener como categoría. O sea, desde esa perspectiva quiero entender lo que dice la senadora Ensperger, darle la seguridad de que al terminar con otra condición le da la apertura para lo que ella dice, pero al mismo tiempo no terminar desechando la descripción de las categorías, porque creo que algo que ha sido de una tremenda importancia, digamos, en la concepción, en el abordaje de la violencia de género, es precisamente, y es más, quiero reivindicar el aporte teórico de Latinoamérica desde esa perspectiva, precisamente en esta descripción detallada de categorías sospechosas, porque es precisamente quienes pusieron en el concierto internacional el debate de que todas las mujeres efectivamente vivimos violencia, podemos vivir violencia, sin embargo no todas la vivimos de la misma manera porque depende también de una serie de otras características que tenemos diferenciadas, digamos, porque dependen de nuestros niveles socioeconómicos, si tenemos o no tenemos educación, si somos indígenas o no somos indígenas, si somos heterosexuales o no somos heterosexuales, etcétera. Entonces creo que no perdería esa gran riqueza, digamos, y aporte teórico que hizo Latinoamérica en la Convención Belén do Pará. Gracias, senadora Pascual. Disculpe, senadora Araya, un segundo más. Y solo quisiera manifestar que en la indicación del Ejecutivo yo quiero reivindicar la opinión que hizo la abogada Claudio Sarmiento cuando hicimos el breve periodo de audiencia, de que no está manifestado el contexto en el cual se produce la violencia y, por lo tanto, en el mensaje original venía que fuera tanto en el espacio público como privado, y a mí me parece importante rescatarlo nuevamente. Creo que de verdad es de mayor rigurosidad y permite precisamente visibilizar lo que hemos querido visibilizar durante mucho tiempo, que es la violencia, sobre todo en el ámbito privado, que no tiene el mismo abordaje en nuestra sociedad, pero también hacer conciencia que se puede dar en todos los contextos. Eso. Senadora Rincón. Gracias, presidente. A ver, yo sé que aquí hay un no acuerdo, en el fondo, entre los asesores. Nosotros hemos estado siguiendo el proyecto, hemos hecho indicaciones o más bien textos para construir los acuerdos con el equipo. Y hay dos alternativas de propuesta.
y obviamente el tema radica en si se pone o no se pone el detalle de estas situaciones. Lo que uno podría decir es que la verdad es que hoy día en nuestra legislación esto ya está recogido en distintas normativas y uno quizás podría irse por el camino del medio, ¿ya? Y recoger la fórmula ocupada en el artículo 1 de la CEDAW, que habla de discriminaciones en las esferas política, económica, social, cultural y civil o en cualquier otra esfera. Y eso permitiría recoger todos los ámbitos y aspectos. Pero es un tema de, en el fondo, sensibilidad. Aquí entrar al detalle efectivamente puede, como dice la senadora Ebensperger, dejar otras situaciones fuera, pero la verdad es que ya nuestra legislación en distintas normativas, y voy a mencionarlas, la Ley de Garantía de Derecho a la Niñez, artículo 8º, inciso 2, la Ley de Identidad de Género, artículo 4º, letra A, la Ley de Matrimonio Igualitario, ya las consignan. Pero podría irse por esta alternativa que es una línea del medio. Eso, presidente. Gracias, senadora Rincón. ¿El Ejecutivo va a hacer algún comentario? Gracias, presidente. A la pregunta del senador Elizalde sobre el tipo de redacción que se le dio a la indicación, tiene que ver con recoger lo que había hecho el trabajo de la Comisión de Mujeres, por una parte, dándole un enfoque, desde luego, más jurídico de lo que la norma debiera mandatar, y al hacer mención al marco de disposición, al decir que esta ley establece un marco para la adopción de medidas, tiene que ver con el interés por parte del Ejecutivo que esta norma efectivamente sea un marco general de aplicación a otras normas que nuestro ordenamiento ya ha creado. La Ley 20.066 es parte de este entramado institucional y de política pública y de respuesta jurisdiccional frente al fenómeno de la violencia, que debe como encajar en este marco más global que pretende establecer este estatuto. Sin perjuicio de ello, como bien lo señalaba la senadora Rincón por su intermedio, presidente, hemos ido trabajando con los asesores en propuestas de consenso que permitan recoger los elementos que nos parecen más fundamentales de esta indicación con las preocupaciones levantadas por los senadores y la senadora. Y en ese sentido, dado que no tuvimos con unanimidad en las posiciones, generamos dos tipos de propuestas. Una que tiene que ver con, y recogemos la preocupación que nos manifestaron la gran mayoría de los asesores y asesoras en acotar un poco y ir directo en el fondo al objeto de la ley, que es prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres a fin de garantizar su derecho a una vía libre de violencia. Perdón, y en eso teníamos más o menos acuerdo. En lo que sugerimos, tenemos dos posiciones, si incluimos o no la categoría sospechosa. Nosotras hemos conversado con varias académicas expertas y nos parece que incorporarlas no tan extensamente como lo hicimos en la indicación, pero sí en algún listado de ellas abriendo cualquier otra condición. Hay bastante consenso entre las especialistas que es una fórmula deseable para efectos de la aplicación de la ley, y en ese sentido lo que hemos conversado con los asesores y asesoras es generar una redacción que se la entregué, señor secretario, que tiene que ver con, en un inciso primero, el objeto de la ley, y en el inciso segundo, que para alcanzar el objetivo señalado, de mecanismos de prevención, protección, atención, reparación y acceso a la justicia, se considere la posibilidad de, o sea, las situaciones de vulnerabilidad o discriminaciones múltiples, acompañando alguna ejemplificación de ella y cerrando con cualquier otra condición, como señalaba la senadora Pascual, que no sea taxativo, que es una fórmula que por lo demás se utiliza en otras legislaciones que ya están aprobadas en nuestro ordenamiento. Señor secretario. Sí, acabamos de recibir el documento, lo acabo de mandar a fotocopiar para que tengan todos copias y vean el texto. Apenas llegue se los distribuyo, ¿vale? Senadora Ebensperger. Gracias, presidente. Yo quisiera hacer una consulta porque me declaro no tener todos los conocimientos para resolverla por mí misma. Pero si yo me voy al objeto de la ley,
en el proyecto aprobado en general por el Senado y en la definición, y por lo tanto donde se establece la idea matriz del proyecto, se habla que el objeto de la ley es prevenir, erradicar, sancionar la violencia contra las mujeres. Y luego llegamos a la indicación actual y hablamos de violencia de género. Entonces, para mí no son sinónimos cuando uno quiere erradicar todo tipo de violencia contra la mujer a la violencia de género. Entonces, quiero, si la Secretaría me puede aclarar ambos conceptos. Porque en la definición se está cambiando por violencia de género, que no es el objeto que estaba en la idea matriz, que era todo tipo de violencia contra la mujer. Gracias, presidente. Gracias, senador Ravensperger. Senador Galilea. Gracias, presidente. Bueno, yo había estado hojeando, porque Camila me había pasado este borrador. Entre otras cosas, vuelve al concepto de mujer en vez de género. Me da la impresión de que efectivamente el Ministerio recogió esta duda que está planteando en este momento la senadora Ravensperger. Pero en términos generales, yo también soy partidario de la simplificación, es decir, de que este artículo primero diga así en breve: tiene objeto prevenir, sancionar y erradicarla, y no eternizarse en montones de cuestiones que vienen además en los artículos siguientes. El artículo 4, por ejemplo, viene con todo el listado de tipos de violencia contra la mujer. Violencia física, violencia psicológica, violencia ginecobstetra. Son como 9 o 10 categorías de violencia. Entonces, yo soy partidario siempre de soluciones simples y no superposiciones de conceptos dentro de una misma ley. Adelantando un poco, creo que la propuesta A está mejor lograda que la propuesta B, pero bueno, lo dejamos para el momento en que todos puedan leer esta alternativa. Gracias, presidente. Gracias, senador Galilea. Señor secretario, por la consulta que le habían hecho. Sí, señor presidente, señoras y señores parlamentarios. Yo no soy experto en la discusión de la teoría de género, pero quizás a lo mejor puede ayudar a este debate. Les pido que vean en la página 27 del informe de la Corte Suprema, inciso, el último párrafo, página 27, se está refiriendo al artículo 25, que no es necesariamente este artículo, pero llama la atención de la Corte Suprema lo siguiente. Dice, y lo leo literalmente, el artículo 25, el texto aprobado por la Comisión Especial, trata sobre los derechos y garantías otorgadas a las mujeres víctimas de violencia. En la indicación sustitutiva del Presidente de la República, al igual que en otras indicaciones, no se habla de violencia contra la mujer, sino que de víctimas de violencia de género, lo cual se estima como más amplio y comprensivo de los distintos tipos de violencia en razón del género, incluyendo diversidades sexuales y no solo el encasillamiento a las mujeres víctimas. Por lo cual uno podría deducir que el cambio del término, pasar de mujer a género, podría interpretarse, y lo está haciendo la Corte Suprema, en un criterio más amplio. Eso simplemente puede informar la Secretaría. Senador Elizalde. Al Ejecutivo, porque a ver, yo entiendo que esto es una interpretación más que razonable. La violencia de género, en este caso, sería más amplia que la violencia contra la mujer. Porque podrían ser víctimas de violencia de género eventualmente víctimas que no son mujeres. Sí, ya. Es un primer punto. Pero por otro lado, también por eso quisiera ver, solamente esto hay que resolverlo, pero por otro lado podría ser más restringido en el sentido que la violencia de género es la violencia que se genera contra las mujeres en razón de su condición de mujer. En cambio, hay otras formas de violencia contra las mujeres que podrían tener una motivación distinta y donde las mujeres son víctimas. Entonces, si uno dice violencia contra las mujeres, en ese sentido sería más amplio, porque no solo la violencia motivada contra las mujeres por su condición de mujer. Y por otro lado, claro, quienes podrían ser víctimas, si se ocupa el concepto de género, sería más amplio, porque no solo se refería a las mujeres. Entonces, sería bueno precisar ese punto, porque
¿Cómo lo resolvemos? Para ver cómo lo resolvemos. Senadora Rincón. Gracias, presidente. Una explicación de la diferencia tiene que ver con, porque se ocupan indistintamente los términos, pero no son lo mismo, ¿ya? Y la violencia de género tiene que ver con la violencia dirigida contra una persona por motivos de género, indistintamente de que sea hombre o mujer, mientras que la violencia contra la mujer es contra la mujer y es precisa. Por lo tanto, tal como lo dice la Corte, justo en el acápite que destacó el secretario, tiende a eso, en la amplitud del término. Senadora Pascual. Sí, no, yo quiero plantear lo siguiente. El proyecto de ley, como idea matriz desde su origen e inclusive en toda su tramitación lo ha mantenido, tiene una concepción de violencia contra las mujeres en razón de género y de otras categorías que complejizan la violencia de género hacia las mujeres. Por eso es que está también la categoría de etnia, de orientación sexual, de identidad, etcétera. Entonces, quiero plantearlo así porque creo que no es la violencia ejercida contra una mujer cuyo objeto era robarle el celular, para decirlo súper concretamente. La violencia de género que está legislando este proyecto de ley no es contra todas las mujeres porque es cualquier violencia, es la que tiene razón de género, es porque es mujer e indígena, mujer y pobre, mujer o sin estudio, mujer y heterosexual o mujer y diversa sexual o identidad de género, etcétera, etcétera, etcétera. O por solo el hecho de ser mujer, pero por su condición de género de ser mujer. No es, insisto, aquella violencia que puede sufrir una mujer para que le asalten la casa, para que le roben el auto, para que le roben el celular o de otra naturaleza. Entonces creo que desde esa perspectiva utilizar el concepto de violencia de género se entiende en ese contexto. Ahora, dicho eso, yo también creo que si es para mejor entendimiento, tiene mucho sentido que vuelva a decir, tal cual como estaba en la idea matriz, y entiendo que es la propuesta B de la que estuvo trabajando el Ejecutivo con los asesores y las asesoras de los senadores y senadoras, es que vuelva a remitirse, que es la violencia contra las mujeres, ¿no? Pero también los mecanismos que tiene para abordar esa violencia están considerando las categorías sospechosas de etnia, opinión política o ideológica, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces creo que desde esa perspectiva me hace mucho sentido que pueda ser más explícito en violencia contra las mujeres en razón de género, pero además la enumeración de las categorías, ¿no? Eso. ¿El Ejecutivo? Muchas gracias, presidente, por su intermedio para poder abordar todas las dudas que han surgido a propósito de lo que planteaba la senadora Bensperger sobre la idea matriz del proyecto. Este es un proyecto por el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia. Ese, como bien lo decía la senadora Pascual, ese es su origen y todas las indicaciones que hemos presentado van a reforzar aquella idea. Cuando en las propuestas que hicimos, que señala que esta ley tiene por objeto prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra toda mujer, tiene que ver con abordar a las mujeres en toda su expresión, a fin de garantizar su derecho a una vida libre de violencia, y que luego utilizamos el vocablo violencia de género y que más adelante le entregamos una definición que es la violencia de género es cualquier acción o omisión basada en el género que pueda causar muerte, daño, sufrimiento físico, sexual y económico a la mujer, donde quiera que esto ocurra. Como explicaba la senadora Pascual, y no quiero ser como una exégeta de sus palabras, pero me parece que hacía una buena, que esto tiene que ver con poner el foco en que esa violencia que las mujeres sufren tiene que ver con su condición de tal y en razón de tal, y por eso en uno de los artículos hemos incorporado la violencia que se ejerce contra niños, niñas y adolescentes con el objeto de dañar a madres y cuidadoras,
y la forma de incorporar aquella violencia conocida como violencia vicaria era a través del vocablo violencia de género. Porque esa violencia que se ejerce sobre niños y niñas, con el objeto de dañar a sus madres, que tiene expresiones muy extremas, como hasta el homicidio de esos niños y niñas, que tiene como por objeto castigar a las madres, es una forma de violencia de género. Lo hago mención porque es la propia Corte en su informe en que señala que incorporar esta forma es un mecanismo adecuado y que le sugiere una opinión favorable para efectos de extender la violencia de género a estos tipos de violencia, y es por eso que hemos utilizado el vocablo violencia de género que se ejerce contra las mujeres. Quiero precisar que este proyecto tiene ese foco, y por eso la propuesta que hemos trabajado con los asesores y que en su primer inciso tuvo unánime acuerdo es contra toda mujer. O sea, esta violencia que se ejerce contra toda mujer en su condición de tal, a fin de garantizarles una vía libre de violencia. Y por eso me parece que generó bastante consenso entre todos quienes trabajamos en esta indicación. Gracias, Camila. Senadora Rincón. Sí, yo quiero insistir en el punto A. Lo que dice la Corte y que nos leyó el secretario es bien específico. Se amplía, ¿por qué? Porque no necesariamente es contra las mujeres. El ejemplo que da Camila de incluir a los niños, niñas y adolescentes es en el sentido de la Corte. Vale decir, y por eso dice, y comprensivo de los distintos tipos de violencia en razón de género, incluyendo diversidades sexuales. Porque cuando uno dice violencia contra la mujer, es contra la mujer, en su condición de género mujer. Si uno habla de violencia de género, incluye a otros que no son mujer. Entonces tenemos que estar súper claros en eso, presidente, porque si no nos vamos a equivocar. Si esta es una ley que pretende proteger a la mujer, es la mujer. Si es una ley que pretende evitar la violencia de género, es más que la mujer. Y ahí, por favor, seamos concretos en eso para no equivocarnos. Camila. Solo por su intermedio, presidente, efectivamente, y por eso partí diciendo que la idea matriz es por el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia, y en el inciso 1 dice a fin de contra toda mujer, con claridad. Y que se utilice el vocablo violencia de género para efectos de esta ley, tiene que ver con la violencia que se ejerce contra las mujeres. Y por eso la precisión del objeto de la ley, en nuestra opinión, ha quedado con bastante precisión, y los ámbitos de aplicación, que lo vamos a ver en lo sucesivo, también no tenemos problema, por su intermedio, presidente, de que si los senadores y senadoras prefieren remitirlo con mayor fuerza, desde el Ejecutivo no tenemos problema con aquello. Sin perjuicio que nosotras creemos que en el inicio primero que hemos trabajado queda con bastante claridad, pero si lo quieren reforzar con mayor fuerza no tenemos problema en ello. Senadora Rincón. ¿Puede ser ¿cómo se llama? Puede ser una propuesta, presidente? Como aquí hay un tema que no es menor y es bien importante y no nos podemos equivocar, podemos avanzar y dejamos esto pendiente, no va a afectar el resto del proyecto, para que lo revisemos bien, porque en esto de verdad que no nos podemos equivocar porque podemos afectar el sentido del texto. Senador Elizalde. Es que, ¿sabe lo que pasa? Es que dejar pendiente esto porque esto va a cruzar al final del día todo el proyecto. Entonces, mejor definir un criterio, por último, que el Ejecutivo lo toma una definición, porque si no nos vamos a encontrar con lo mismo cada vez que vamos discutiendo el tema. Y perdón, y yo como comentario no lo había dicho, yo tiendo a compartir lo que dice la senadora Rincón, que esto no debiera ser violencia de género, porque género abarca hombre, mujer, las categorías LGTB, maíz, IQ, y no sé, me falta alguna. Entonces, si esto fuera solo violencia a la mujer, debería decirlo expresamente, porque además si no, están generando que en el fondo cuando se quiere aplicar esta ley una doble condición, primero el género y después adicionalmente que debiera ser mujer en razón de alguna de las condiciones que establece la ley. Entonces quedaría un poco engorroso lo que se está proponiendo. Entonces es como esta definición es más central. Sí. 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 Don Roberto, perdón, siéntate para el micrófono. Roberto, hacer un comentario con micrófono.
Gracias, presidente. Esto lo discutimos en el grupo asesor y está bien vinculado con una discusión que tuvimos en esta misma comisión a propósito del proyecto de ley de protección de datos personales, que incluyó dentro de la protección no solo el sexo, sino también la identidad de género. ¿Y por qué se hizo esta? De hecho, se hizo una precisión dentro de la indicación que había presentado la senadora Evans Perrique, y se incorporó esta palabra toda mujer. ¿Y por qué es importante hacer esta distinción de toda mujer? Porque hay personas que se consideran mujer, pero cuyo sexo no es femenino. Entonces, pueden tener biológicamente un sexo que no sea femenino, pero que su género sea femenino. No, por supuesto, por identidad de género. Claro. Pero no tiene sexo femenino, no es mujer. Entonces tenemos problemas del título de la canción. No, pero Proyecto de ley sobre el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia. Si no queda fuera de la ley, Entonces tenemos que cambiarlo. toda mujer, pero dice toda mujer. Toda mujer. Pero No, en la propuesta. Sí. Tenemos un problema en la base. claro, pero perfectamente. Cuando dice toda mujer se refiere a mujeres biológicamente diferentes. O sea, claro, el concepto de mujer, Toda mujer es lo que lo sabe. toda la palabra mujer no necesariamente considera. O sea, es que en sentido estricto el concepto mujer es un concepto biológico. No es un concepto que jurídicamente incorpore todas las categorías que desde el punto de vista de género, sean consideradas como, digamos, que sean personas que tienen una condición de género distinta, no obstante su sexo sea biológicamente distinto del género que tienen registralmente considerado o que sientan como su género. Entonces, pueden haber diferencias entre el género, no obstante su sexualidad, su origen y, digamos, su condición biológica inicial. Entonces, por eso la violencia de género tiene sentido que se considere como una violencia que pueden sufrir las mujeres y que se incorpore, no obstante esta sea una ley que protege a las mujeres, porque hay mujeres que pueden haber mujeres que sean mujeres, pero que en su origen o en su condición biológica no lo sean, digamos. Ese fue el sentido de hacer esa diferenciación. Senadora Rincón, la senadora Pascual, después el senador Elizalde, senadora Vinsperger. Sí. Yo no tengo problema con la explicación que da Roberto. Ese no es mi problema. El problema es con el texto que tenemos y en la idea matriz del texto que tenemos. Porque el proyecto es sobre el derecho de las mujeres a una vida libre, no la explicación que nos ha dado Roberto, que yo además la comparto. Para mí no es tema. Yo soy autora de la Ley de Identidad de Género, así que imagínate. Por lo tanto, tenemos un problema que es previo, presidente, y tenemos que resolverlo, porque si no vamos a tener este problema para todo el proyecto. Senadora Pascual. Yo quiero recordar la idea matriz de este proyecto. Este proyecto es un proyecto de una ley marco integral contra toda forma de violencia hacia las mujeres. Y eso implica en el ámbito público y privado, vale decir, los contextos en los cuales se produce la violencia, y además implica la definición de las categorías de violencia, como la violencia económica, la violencia física, la violencia sexual, la violencia ginecobstétrica, la violencia económica, etcétera, etcétera, etcétera. La difusión de imágenes íntimas sin consentimiento, en fin, todas las categorías que están. Pero a su vez,
Cuando hablamos de esto, estamos diciendo que hay diversidades de mujeres y, por lo tanto, no somos todas iguales. Y por eso es que está consignado también que va a proteger y quiere garantizar una vida libre de violencia para todas las mujeres, independiente si tienen origen étnico o no, independiente de su nivel socioeconómico, independiente de su orientación sexual o identidad de género. Pero en estricto rigor, y quiero decirlo, y esto no es en contra, por ejemplo, de un hombre gay, esta no es la ley que lo protege a él de esa violencia. No sé si me explico. O sea, entonces, yo quiero decirlo porque efectivamente, si uno dice violencia de género contra las mujeres, está bien dicho, no es problemático. Y también está bien dicho decir violencia contra las mujeres. O sea, yo creo que en este sentido estamos abordando, entonces no nos enredemos ni tratemos incluso de cambiar el título de la canción, porque de verdad creo que es retroceder demasiado. O sea, yo creo que a mí desde esa perspectiva, insisto, me era mucho más claro y me gustaba más el artículo 1 del mensaje original del año 2016. Entiendo en todo caso el por qué fue cambiado. ¿Ah? No, fue bien con hartos ministerios, no es de uno solo, porque creo que ahí se acotaba bien la explicación, pero entiendo que en la Cámara de Diputados y de Diputadas hicieron también un debate sobre actualizar con respecto a nuevas definiciones. La propia Comisión de Mujeres y Equidad de Género en ese tiempo, hoy día Igualdad de Género del Senado, hace el debate en materia de consignar el avance de que sea violencia de género contra las mujeres. Pero si de verdad es más aclaratorio, yo no tengo problema en consignar violencia contra las mujeres, contra todas las mujeres, contra todas las mujeres, efectivamente, es en su plena diversidad. Y por eso insisto, me es absolutamente, desde esa perspectiva, si uno no dice violencia de género contra las mujeres, me es absolutamente coherente y mucho más fundante por qué decir que es contra todas las mujeres y además las categorías sospechosas quedando abiertas a otras condiciones que en el futuro se pudieran manifestar. Senador Elizalde. Yo creo que sería bueno precisar, y si tuviéramos una definición que pudiera incluso ir en la ley, pero no es necesario que haya la ley, pero por lo menos que la tuviéramos a la vista por escrito de qué es lo que entendemos por violencia contra la mujer y qué es lo que entendemos por violencia de género. Sería bueno primero partir de eso. Disculpen que sea tan porque si no tenemos claros los conceptos, porque yo entiendo que aquí revisando alguna literatura, hay quien entiende que la violencia contra la mujer es la violencia contra la mujer porque es mujer, y la violencia de género es una violencia contra un género en particular, o contra una persona por su género, dentro de lo cual está la violencia contra la mujer. Pero he visto esta definición que dice que la violencia contra la mujer es aquella de que es víctima de la mujer, punto, independientemente que no tenga o no motivación de género. Entonces ahí ya hay una diferencia conceptual en la literatura que sería bueno precisar cuál definición es la que vamos a considerar, porque si es así es más fácil. ¿Por qué digo que es más fácil? Porque si hay una relación género-especie en los conceptos distintos que si son dos conceptos diferenciados que tienen espacios de intersección de lo que plantea la Corte y lo que planteó el senador Rincón. Yo entiendo que lo que hay es que son dos conceptos distintos con espacios de intersección, que es distinto de una relación género-especie entre violencia contra la mujer y violencia de género. Entonces sería bueno tener esa definición, primera cosa. Segunda cosa, yo creo que la ley, el objetivo es cualquier forma de violencia contra la mujer, dentro de las cuales está la violencia de género. Contra toda mujer. Ya, contra toda mujer, está bien. Después entramos... Ahí lo dejáis a todos. Sí, ya, contra toda mujer. Pero yo entiendo que el objetivo de la ley es prevenir, sancionar, pero sobre todo prevenir la violencia contra toda mujer. Sí. Dentro de los cuales está la violencia de género en su condición de mujer. Sí. Eso es lo que Disculpa, senador, pero no entra el robo del celular, ni el portonazo, ni en la violencia contra la casa. Eso es lo que estoy diciendo. Entonces, contra las mujeres en su condición de mujeres y por lo tanto es de género. Entonces, violencia de género contra la mujer. Sí. Eso es. Violencia de género contra toda mujer. Eso es. Por tanto, la expresión de género tendría que ir, porque si no, se consideraría cualquier forma de violencia que pudiera tener una motivación distinta. Senadora Ensperger. Presidente,
no es fácil esto, pero yo entiendo que esto es una ley que establece un marco para evitar todo tipo de violencia contra la mujer en razón de que es mujer, ¿no es cierto? Pero si tú pones la expresión género, lo limitas, porque para mí es contradictorio en la definición del objetivo o del objeto de la ley, cuando hablas sean de violencia de género, tomando en cuenta especialmente situaciones de vulnerabilidad o discriminaciones, y viene una serie de enumeración. Si a una mujer se le comete violencia por ser aymara, yo creo que es distinto si se le está se está abusando de ella en violencia por el hecho de ser aymara o por el hecho de ser mujer aymara. Porque la discriminación puede ser por ser perteneciente al pueblo originario. Y eso es violencia, no es violencia de género. ¿No es cierto? Lo mismo por la nacionalidad. Entonces, los conceptos que se enumeran acá, salvo no me cuadran, porque se habla de la expresión de género, pero se habla de conceptos que van más allá de la expresión de género. A una mujer, no sé, boliviana, la pueden discriminar por ser boliviana, no por ser mujer boliviana, porque a lo mejor harían o cometerían contra un boliviano la misma violencia que están cometiendo contra esa mujer, porque la discriminación que se le está haciendo es a la nacionalidad, no al hecho que sea mujer boliviana. Entonces, el género la limita y los conceptos que ahí se detallan, no todos provienen, no toda la violencia va a provenir por el género, sino que por el hecho de otras características que se están describiendo. Entonces, sí comparto que tenemos que tener una definición. Entiendo también lo que dice la senadora Pascual y lo comparto. Esto no busca proteger a la mujer cuando le roban el celular o la cartera en la calle, ¿no es cierto? Eso se va a regular por las reglas generales. Pero sí hay que especificarlo más. Yo comparto que se use el término género porque, y mire las interpretaciones, yo creo que lo restringe por un lado en la explicación que he dado y la Corte cree que si no va acompañado del término mujer, lo amplía. Entonces van a haber múltiples interpretaciones y creo que uno nunca debe desatender el objeto original de la ley, ¿no es cierto?, mantener la idea matriz. Gracias, senador Spersger. Senador Galilea. Gracias, presidente. Yo estaba revisando, a propósito de esta discusión, lo que dice la Convención de Belén, de la cual Chile es parte y que aborda estos temas, y ellos definen, y yo creo que está correcto como lo definen, dice, para los efectos de esta convención debe entenderse por violencia, y esta es la definición a la cual Chile está adscrito, debe entenderse por violencia contra la mujer cualquier acción o conducta basada en su género que cause muerte, daño o sufrimiento físico, sexual o psicológico a la mujer, tanto en el ámbito público como en el privado. Y yo creo que esa es, yo creo que, no lo está haciendo sinónimo. Dice, es violencia contra la mujer en razón de su género que cause bla, 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 bla. Entonces, a mí me parece que ese es el concepto correcto y que del cual Chile ya es parte, además. Así es. Senadora Rincón. Perdón, presidente. ¿Cuál es mi problema? Primero, esta convención es de los 90 y esta discusión, no estaba encima de la mesa cuando se firmó. Por lo tanto, cuando se firmó esta convención, que era de los 90, esta discusión no existía, ¿ya? Primero. No, está bien, pero ¿qué es lo que entendemos? Entonces, ¿cuál es mi problema? Y yo quiero que no nos equivoquemos en esto, es que, y creo entender que todos estamos de acuerdo, por lo tanto no hay un tema en eso, es que nosotros lo que queremos sancionar, prevenir, evitar, es la violencia que se ejerce contra todo tipo de mujer, biológica o no biológica. ¿Estamos de acuerdo en eso? Para que eso sea así, tenemos que explicitarlo. El título de la canción no nos acompaña,
porque dice que es el derecho de las mujeres a una vida libre y es de toda mujer, cualquiera sea su género. No, no es lo mismo, pues, Claudia, no es lo mismo, jurídicamente no es lo mismo, perdóname. Por eso lo queremos explicitar para no tener problemas. En razón de su Exacto. género, no cualquiera sea su No, bueno, en razón de su género, biológico o no biológico, a eso me refiero. Es que ese es el problema. Senadora Bensperger. Yo creo que va por donde, como dice la senadora Rincón. A mí el hecho de decir toda mujer no me produce problema, pero creo que también puede ser redundante porque nosotros ya legislamos y se aprobó, ¿no es cierto?, la ley de identidad de género. Por lo tanto, y cuando una persona que se siente mujer pero que biológicamente no lo es, hace el cambio de identidad de género, pasa a ser jurídicamente mujer. Entonces le beneficiaría esta ley. No necesita el concepto de toda mujer si utilizó la normativa jurídica aprobada. Sí, pero es que tienes que utilizarla. Pero es que, ¿cómo? Pero una mujer Pero trans déjeme que no ha terminar. hecho, también le beneficia esta ley. Eso es. Es que yo creo que ahí hay que ponerle un límite, porque si no también cualquiera podría decir el día de mañana, para beneficiarse con esta ley, que se siente mujer no siéndola, no siendo de verdad que tiene ese problema, ¿no es cierto?, sino para buscar un beneficio acá. O si tú tienes jurídicamente regulado la identidad de género, si una persona que no es biológicamente mujer se siente así, debería utilizar esa ley para que se produzca sobre ella los efectos jurídicos. Senador Elizalde. Independientemente que la senadora Rincón dice que es un término no actualizado, pero a mí me parece que lo que dijo Rodrigo Galilea es la forma de resolver el punto. Que es la misma propuesta que viene planteando la senadora Pascual hace un rato, a propósito de un convenio vigente, por tanto, que para todos los efectos forma parte de nuestro ordenamiento jurídico. Porque aquí el problema es que las hipótesis pueden ser muchas. O sea, claro, está la ley de identidad de género, pero dependiendo de la edad, dependiendo de si tomó la decisión, dependiendo de si tenía un entorno social que lo aceptaba o no, una persona puede haber hecho el trámite respectivo. Entonces, la realidad supera con creces la imaginación y supera con creces el marco normativo. Entonces, me parece que lo más simple es acogerse al planteamiento que ha hecho la senadora Pascual y que creo que coincide con el del senador Galilea. Doña Camila. Gracias, presidente. Por su intermedio, el artículo número 1 tiene la definición del objeto de la ley y que me parece que en eso estamos de acuerdo, que es prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra toda mujer. Y en eso creo que no tenemos diferencia y así está la propuesta que construimos junto con los asesores y las asesoras. La definición de violencia está más adelante en el artículo 5, que nuevo, a partir de las indicaciones, y que no la hemos revisado con nuestros colegas y que en la que propusimos las indicaciones probablemente resuelve esta conversación que estamos teniendo ahora, porque construimos ese concepto en base a la definición que entrega Belén Dupará y seguimos esa línea en el fondo. La definimos como violencia de género, pero para precisarlo podríamos decir que es definición de violencia de género contra la mujer para despejar cualquier fantasma, digamos, y sigue la misma línea que plantea la Convención de Belén Dupará. Pero para efectos del objeto, por su intermedio, presidente, nos parece que el objeto de esta ley va en armonía con las ideas matrices del proyecto, que es prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra toda mujer. Si usted quiere, le podemos agregar basado en su género, como sugería el senador Galilea, a fin de garantizar su derecho a una vida libre de violencia, pero como usted correctamente citaba, senador, para efectos de poder despejar cualquier duda o fantasma que tenga que ver la correcta armonía entre el objeto, las ideas matices del proyecto y lo que se persigue con él.
Gracias, Camila. Entonces, recapitulando, tenemos un problema conceptual a esta altura, digamos. Pero a ver, partamos por corregir entonces, o dejamos para el final la corrección del título de la canción, como dice la senadora Rincón, que sería el título del proyecto, que sería contra toda mujer. Porque tú tienes que definir cuáles van a ser las ideas matrices del proyecto para poder ir aprobando el resto. No sé. Contra toda mujer. Senadora Pascual. Sí, yo solamente, bueno, yo creo que estamos en un nivel de debate bien particular, pero para ayudar, yo no tengo ningún problema si para mayor claridad a todos y a todas les permite ir definiendo y clarificando el camino del debate de este proyecto de ley. El proyecto de ley sobre el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia pasa a llamarse el proyecto de ley sobre el derecho de toda mujer a una vida libre de violencia. No hay ningún problema en eso, o sea, eso veámoslo para que pueda seguir, pero en el entendido también de incorporar los elementos de contenido que eso implica para la definición de violencia, cosa que no retrocedamos hasta atrás. Eso. Sobre el derecho de toda mujer a una vida libre de Cambio. El las por todas. A ver, ¿habría acuerdo para partir con ese cambio? ¿No? Ya. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque ya lo he explicado, porque aquí estás defendiendo el derecho de las mujeres. Los otros tenemos otra legislación que se ha... Pero no es específica porque es redundante. A toda mujer. ¿Por qué a toda mujer? Si es contra las mujeres. Y aquel que no tiene el género mujer, pero se siente mujer, debe utilizar la ley de identidad de género y va a pasar una vez, porque esa ley uno legisla para que tenga efecto jurídico. Por lo tanto, si yo no soy mujer, pero me siento mujer y hago mi cambio registral, voy a pasar jurídicamente a ser mujer y por lo tanto me va a beneficiar esta ley. ¿Y si hiciera todas las mujeres? Senadora Rincón. Presidente, el problema que tenemos, senadora, el problema que tenemos es que esa es una ley específica y si la persona no hace uso de esa ley, pero es atacada o violentada en su condición de mujer, género mujer, va a quedar fuera de esta idea. ¿Por qué? Porque no es una mujer. Entonces, por eso estamos cambiando el título para que quepan todas. Todo tipo de mujer, sea o no, o haya hecho uso o no de la ley de identidad de género, para que no haya ninguna duda. Porque si no hizo uso de la ley de identidad de género, es atacada en su condición de género mujer, queda fuera de esta protección. Sí, es que, bueno, yo creo que tiene que esa mujer, para ser considerada mujer, hacer uso de la ley. Está en su libre albedrío hacerlo o no. Pero es una manera que uno tiene que ir limitando para que no se produzcan abusos. Porque aquí más adelante, ¿no es cierto?, se habla de la violencia laboral, por ejemplo. No sé, puede que un hombre, estoy yéndome al extremo, pero uno tiene que ponerse en todos los casos. Un hombre, no sé, lo despidan, lo echen, él considere que injustamente y para aprovecharse de los beneficios o de los recuerdos que establece esta ley, pueda decir que él se siente mujer y que en esa condición lo echaron. ¿Cómo usted va a probar si es verdad o no? La manera de probarlo, y así lo estableció el legislador, es que hiciera uso de la ley del cambio registral. Porque si no, sería muy fácil. Y va a haber una utilización maliciosa de eso que finalmente, cuando se hace abuso de una ley, se terminan perjudicando a quien tú quieres proteger. ¿Va a agregar algo más para votar? Senadora Pascual.
No, yo solo quiero decir algo que me parece, o sea, primero, presidente, yo creo que hay que avanzar en votar la propuesta. Si pasa, ok, y si no, seguimos avanzando. Pero solo quiero plantear a los ejemplos que plantea la senadora Bensperger, es que aquí, y lo quiero colocar con ejemplos de adolescentes trans que están en tránsito, que no pueden acceder todavía al cambio registral ni a la ley, y que en la calle sufran, lo voy a decir súper coloquialmente, la sacada de mugre por el solo hecho de la expresión de género que está manifestando ese adolescente o esa adolescente. Y no podríamos permitirnos como país no poder protegerlos porque no hizo el cambio legal. Y creo que eso es la defensa que estamos haciendo de este proyecto. Entonces, tiene que ver con eso, lo digo porque indudablemente para mí, cuando uno habla de todas las mujeres, está hablando de esa diversidad también que los incluye, y además de la violencia de género en esas condiciones. Por lo tanto, insisto, no es para distinguir el robo del celular o del auto, es otra cosa. Entonces, yo desde esa perspectiva lo quiero ejemplificar, pero efectivamente no le demos más vuelta y votemos nomás. Mire, yo creo que uno, cuando legisla, tiene que tratar de ser consecuente en todas las normativas que uno aprueba o rechaza. Cuando se aprobó la ley de cambio registral de sexo, precisamente algunos senadores, entre los que me encuentro, votamos en contra del cambio registral de sexo de menores de edad, precisamente por lo que acaba de decir la senadora Pascual, porque encontrábamos que no tenían la madurez necesaria para hacerlo. Sin embargo, sí se aprobó que igual se hiciera en virtud del principio de la autonomía progresiva de los niños, niñas y adolescentes. Que lo usamos cuando nos conviene por un lado, cuando nos conviene para otro. Seamos consecuentes. Y se aprobó. La única diferencia es, ¿no es cierto?, un niño mayor de 14 años con las autorizaciones respectivas puede hacer ese cambio, y lo único que se concedió fue que en esos casos no fuera definitivo. Así quedó la ley. Pero no es que un menor no tenga... Yo voté en contra porque creo que no debía hacerlo mientras no sea mayor de 18 años y pueda tener un desarrollo total para que pueda tomar una decisión de esa naturaleza. Pero no es que quede desprotegido, porque hoy día ese menor lo podría hacer con la autorización de su padre, y si el día de mañana, cuando obtiene el desarrollo total, encuentra que se equivocó, es revertible, a diferencia cuando lo hace un mayor de 18 años. Entonces, me parece que son contradictorios esos argumentos, presidente. Presidente, a ver, yo soy autora del proyecto de identidad de género. Recuerdo perfectamente esta discusión y lamentablemente esta ley no aplicaría para los menores de 14, que es el ejemplo justamente que dio la senadora Pascual, y podría ser agredido y no podría ampararse en esta legislación. ¿Por qué? Porque no hizo el cambio registral, porque no está autorizado por ley. Entonces, creo que es muy importante que todos y todas queden comprendidos. Mira, a mí no me queda muy clara la discusión a propósito del objetivo. Yo entiendo que la pregunta de fondo es decir, las mujeres transgénero dentro de esta ley quedan con la cobertura suficiente para ser atendidas a propósito de una transgresión. Ese es el punto de fondo. Entonces yo ya creo, a propósito de la definición, a mi parecer, que las mujeres las incluyen, de todas maneras. Lo que debiéramos hacer, en sentido práctico, objetivo y en los tiempos en que corremos, no solo restringirlo a las mujeres, también a los transgéneros, también a los LGTB y también a los Q+. Entonces, si queremos entrar en esa discusión, yo creo que sería bueno sincerarla. Yo quiero que estén. Ahora, por eso digo, pero no es suficiente el todas, no es suficiente el las. ¿Me explico? Entonces, por eso estoy opinando respecto a esa discusión y por eso quiero plantear el tema. Si queremos que queden incluidas, entonces ampliemos el concepto y ampliemos la definición y el título de este proyecto.
ahí vamos a entrar, obviamente, en otra discusión, pero la pregunta de fondo es, ¿con todas o con las? ¿Entendemos que incluyen a las mujeres transgénero? Yo entiendo que sí, con cualquiera de las dos definiciones, sin discusión. Entonces, da un poco lo mismo si ponemos proyecto de ley sobre el derecho de las mujeres o el proyecto de ley sobre el derecho de todas las mujeres. Es lo mismo. Entonces, ¿qué quiero decir? Avancemos porque tenemos hartos más pasos que dar y que no pueden estar supeditados en una discusión cerrada respecto al concepto de mujer, que dicho sea de paso, hace rato nos quedó chico. El mundo está 10 pasos más adelante, porque hay una universalidad de géneros que no están contemplados en los hombre y mujer. Entonces yo creo que, a propósito de esto, por favor, presidente, si quiere, sumémosle todas las mujeres y entran las todas y entran las mujeres. Y cerramos el punto. Gracias. Senadora Mensperger. Presidente, yo creo que con lo que acaba de decir la senadora Loreto Carvajal, que es muy respetable, por cierto, volvemos a la discusión original. Si aquí es toda violencia o violencia de género. Vamos a hacer, la propuesta entonces podría ser que el proyecto de ley que regule el derecho de toda mujer a una vida libre de violencia en razón de su género. Perfecto. Ahí está. Ahí está. Sí, bueno. Ahí está. Ya dale. Sí, y eso que todavía no habla el Héctor Meri. Ya. Don Héctor. Dice, artículo primero, para los efectos de esta convención debe entenderse por violencia contra la mujer cualquier acción o conducta basada en su género que cause muerte, daño o sufrimiento físico, sexual o psicológico a la mujer, tanto en el ámbito público como en el privado. Entonces, votemos el título y después... ¿No es verdad? Votemos. Ya. Vamos a colocar en votación esta propuesta como título de la ley. El título. Ya. Entiende la Secretaría que esto es a propósito de las indicaciones 2, 3 y 4. Se está haciendo. Claro, están haciendo una. No, 2, 3 y 4 es el artículo 2. No, las indicaciones. El título. Bueno. Es que hay que la indicación para el título. No hay indicación para el título. Lo que pasa es lo siguiente, voy a hablar reglamentariamente. La discusión partió con las indicaciones 2, 3 y 4 que definen el objeto de la ley y ustedes han estado discutiendo sobre eso. Sí. La decisión que adopten sobre eso va a incidir en el título. Obvio. ¿Me explico? Sí. Porque reglamentariamente el título no tiene indicación. Y por lo tanto se requiere unanimidad si lo quieren modificar. Pero si adoptan una enmienda respecto del objeto, a propósito de una indicación, obviamente que la Secretaría va a hacer el ajuste en el título. Por eso estoy haciendo esa precisión solo para fines reglamentarios. Entonces, se está votando una idea que va a incidir en el artículo primero respecto del objeto de esta ley. ¿Me explico? Eso es, para poder comprenderlo. ¿Ya? Ya. Quiero hacer presente que el senador Elizalde tiene 2 votos porque representa al senador Durresti y también a la senadora Isabel Allende, y también la senadora Luce Vesperger tiene 2 votos porque es su voto y también reemplaza en la Comisión de Mujer y Equidad de Género al senador Gustavo Sangüesa, según los datos que ha registrado esta Secretaría. Entonces, los que estén a favor de esta proposición que ha dado lectura el presidente votan que sí, y los que están en contra votan que no, y cabe la posibilidad de abstenerse. Voy a partir, claro, el objeto de esta ley, así, digámoslo así, afectaría el título, es regular el derecho de toda mujer a una vida libre de violencia en razón de su género.
Esa es la idea que se está votando, en razón de su género, o en base a su género, como dice la... ¿ya? Senador... Están votando... ¿Qué? Claro, que va a incidir en el título. Sí, lo que pasa es que es que yo entiendo que esto sería como el primer inciso de la discusión, porque después viene toda la discusión sobre si hacen la enumeración o no hacen la enumeración de las hipótesis que corresponden. ¿Puede leerlo de nuevo? Ya. El objeto de esta ley es regular el derecho de toda mujer a una vida libre de violencia en razón de su género. Inciso primero. Eso como inciso primero, y después van a discutir si van a incorporar las hipótesis que vienen a continuación. Eso es lo que entiende la Secretaría, y eso, si se aprueba, tendríamos que hacer el ajuste en el título. Ya, está perfecto. Señora Pascual. Sí, yo estoy de acuerdo con lo que está el tenor, digamos, de la propuesta de la Secretaría. Solo que la pregunta, secretario, por su intermedio, presidente, es si usted, el regular, interpreta exactamente de esta ley tiene por objeto prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres o contra toda mujer, a fin de garantizar su derecho a una vida libre de violencia en razón de su género. Esa sería mi pregunta. O sea, si el regular a usted porque entiendo yo que ese es también un objeto de la ley, que no es solo sancionar, sino que prevenir, erradicar, etc. Entonces, si no, para que me permitiera sugerirle que si lo pudiera incluir en la definición, por favor. Sí, lo que está haciendo la senadora Pascual es pedir una precisión respecto del derecho de toda mujer a una vida libre de violencia en razón de su género y anteponer, como viene en el artículo primero, la idea de que el objeto de esta ley es prevenir, sancionar y erradicar la violencia en contra de toda mujer, tendría que decir. Y habría que ajustar esta redacción, habría que ajustarla para hacer esa mención. Claro, lo que pasa es que la senadora Pascual está pidiendo que se precise que el regular contiene prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres. ¿Ya? Claro, entonces hay que hacer un ajuste aquí en la redacción para que quede claro incorporar esos verbos rectores en relación con la redacción o con la propuesta de redacción del tratado. Eso requeriría unos minutos porque tendríamos que hacer el ajuste antes de votarlo. Claro, es que lo que pasa es que aquí ¿Puedes leer? Y yo te hago una... Ya, muy bien. Como venía acá, decía que regula el derecho de toda mujer a una vida libre de violencia en razón de su género. Está tomando la redacción que viene del tratado. Ya, derecho, ya. Claro, entonces, pero es ahí donde hay que agregar que esta ley tiene por objeto prevenir, sancionar y erradicar. Porque eso es. Sí, primero consagra el derecho. Sí, Perfecto. el derecho primero. Perfecto, ya. Y después te vaya al... ¿Puedes leerlo de nuevo por última vez, por favor? Primero el derecho. a ver, Eso se materializa en La ley es prevenir, sancionar. Exacto. No es regular el derecho, es prevenir, sancionar. Porque de lo contrario, si no decimos, disculpe presidente, pero si no decimos prevenir... Prende el micrófono para que escuchen el... Yo le chino que no están viendo su... Presidente, por su intermedio, cuando la propuesta, el prevenir, sancionar y erradicar es el objeto de esta ley, si no lo ponemos expresamente... Una consulta antes que siga. Yo entiendo tu punto, si el tema es otro. Lo que tú estás diciendo con este primer inciso es que tú le concedes un derecho a la mujer. Y en un segundo inciso, lo que plantea la señora Pascual, que es cómo se materializa ese derecho. Hay una diferencia sustancial. Por el fondo, claro.
Pues yo le estoy concediendo el derecho y después le digo, esto se manifiesta así. No le estáis concediendo ningún derecho. O sea, le reconoce el derecho. Eso es lo que me complica a mí, disculpe, presidente, es que eso es lo que me complica a mí. El reconocimiento. Perdón, es que eso es lo que me complica a mí, disculpe, presidente, por su intermedio, pero es que regular el derecho es como les vamos a dar un derecho, pero se los vamos a limitar. Eso es como lo que estamos diciendo. Entonces, en estricto rigor, el objeto de la ley es prevenir, erradicar, sancionar la violencia. No es regular el derecho a si tengo o no tengo derecho a una vida libre de violencia. Claro que lo tengo que tener. No sé si me explico. Tengo una propuesta que diga algo así Senador como que Elizalde, después senador Ensperger y toda mujer tiene derecho a vivir en un... No, pero no sé si medio ambiente, pero toda mujer tiene derecho a una vida libre de violencia. Por favor, ¿podemos hacer una reunión? Claudia. Toda mujer tiene derecho a una vida libre de violencia, punto. El objeto de esta ley es prevenir, sancionar, algo por el estilo. Sí, eso No, pero digo para llegar a acuerdos. Es que si no vamos a tener que votar. ¿Ah? Se hace declarativo, no se regula nada, se reconoce legislativamente, que ya está reconocido en la Convención, y después dice que el objeto de la ley es prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra toda mujer. Contra toda mujer en razón de su género. A ver, como estamos sobre la hora, yo lo que le propondría al Ejecutivo, es que ¿sabe lo que pasa, Camila? Mira, las prisas pasan y después... Entonces, como estos son temas jurídicos que además van a aplicar los tribunales, los fiscales, con criterios muy distintos, tomémonos los tiempos que haya que tomarse. Así que yo lo que le propongo al Ejecutivo es que, como recogieron la discusión, podemos tener una propuesta en la próxima sesión. ¿Sí? Solo para los efectos de que la Convención de Belém, nuestra fuente en esta materia, habla de prevenir, sancionar y erradicar. Esas son las tres palabras que usa y debiéramos mantener, creo yo, esa terminología. Presidente, si le parece, para la próxima sesión vamos a trabajar en esta definición con los elementos que hemos discutido en esta sesión, para efectos de poner a conocimiento en función de haciendo mención que es las modificaciones, a partir de las indicaciones que presentamos, tomando los elementos de que se haga una declaración como la propuesta por el senador Elizalde, se recojan los criterios, claro, reconozca el derecho, reconozca el objetivo que tiene consagrado en Belén do Pará y que se utilice el vocablo a toda mujer para efectos de abordar todas las inquietudes que han sido recogidas. ¿Le parece, presidente? Sí, y la Secretaría les puede colaborar con la redacción, porque como tienen... ¿sí? Sí. Sí. Habiéndose cumplido el objeto de la sesión, se levanta.